Dos materiales imprescindibles para todo artista pictórico, de origen diferente, con resultados diferentes. Hoy se ven las caras la tinta china y el grafito. Round primero. Historia. Se atribuye la invención de la tinta a los chinos, de ahí su nombre, quienes la inventaron unos 2500 años antes de Cristo, aunque esto no está comprobado. Las primeras tintas estaban hechas con tinturas vegetales naturales. De todos modos, ya en las primeras pinturas rupestres creadas por el hombre se encuentran trazos de emulsiones coloreadas con la que pintaban sus trazos. También se han encontrado en Egipto antiguas escrituras en negro y en rojo, en papiros escritos con cálamo, en algunas sepulturas subterráneas. Los emperadores del Imperio Romano firmaban sus edictos con una tinta purpúrea hecha con una secreción de la glándula del múrex, un tipo de molusco que producía la púrpura. También se usaba para teñir el borde de la toga de los senadores y la capa de los generales. Se escribían también algunos libros con letras de oro o plata. Las tintas antiguas consistían en la unión de un pigmento llamado negro de humo, cola y sustancias aromáticas. Había que mezclar con agua para luego usar. En la actualidad se utilizan para dibujos y artesanías, y se fabrican de todos los colores, con diversos tintes sintéticos que reemplazan al negro de humo. Cuando aparecieron las lapiceras estilográficas, se fabricaron tintas especiales, de secado rápido. Los bolígrafos usan tintas más similares a las de imprenta. Estas se fabricaban en sus comienzos, con negro de humo mezclado con barniz o aceite de linaza hervido. La evolución ha hecho que se disminuyera el uso de las tintas escolares y manuales. Pero a la vez han aparecido cintas entintadas para máquinas de escribir y en la actualidad tintas de impresoras para computadoras, así como impresoras láser que emplean un tóner en polvo. Antecedentes del lápiz de grafito fueron las puntas de metal de oro, cobre, zinc, plata y plomo. Si se pasa sobre el papel una de estas puntas con suficiente presión, dejará un trazo constituido por finísimas partículas del metal. Producen una línea de color marrón o gris claro de reflejos metálicos muy delicada. La punta de metal fue utilizada por Van Eyck, Botticelli, Leonardo y Durero, entre otros. Alrededor del año 1500, en Borrowdale, Gran Bretaña, se descubrió un yacimiento de grafito muy puro, con mucho carbono. Dicen que una tormenta hizo caer un viejo roble y se mostró una sustancia oscura que los pastores empezaron a utilizar para marcar sus rebaños. Los primeros lápices se fabricaron a mediados del siglo XVI. Como manchaba las manos, en el siglo XVIII fue inventado el revestimiento de madera por los italianos Bernacotti. En 1795 el francés Nicolas Conté, ingeniero de Napoleón, utilizó un método para conseguir varillas de grafito artificial de alta resistencia. A mediados del siglo XIX, el barón Lothar von Faber iniciaría una dinastía de artesanos alemanes, fabricantes de lápices. Von Faber añadiría al lápiz muchas innovaciones, por ejemplo, la forma hexagonal que facilitaría su mejor uso. Pero Faber, y luego la marca que lo seguiría, Faber-Castell, no solo aportó aquella mejora, sino que estableció reglas para la normalización del tamaño, grosor y graduación a la que estamos acostumbrados hoy en día. Resultado. Es difícil establecer cuál de estos dos materiales es más importante históricamente. Tal vez la tinta china, que ha sabido abrirse camino a través de culturas muy diferentes, adoptando un trato universal y permaneciendo prácticamente inalterable en el tiempo, sabiendo adaptarse incluso al avance tecnológico. Este round va para la tinta china. Round 2. Propiedades. La tinta china es el polvo que se recoge de los humos producidos por la combustión de materiales resinosos, llamado negro de humo. Se le puede añadir un aglutinante como la gelatina o, más frecuentemente, la goma laca con el fin de aumentar su durabilidad tras el secado. La tinta líquida antiguamente solía ser usada a partir de barras sólidas. Las barras, pastillas rectangulares o circulares, eran frotadas por una piedra rugosa especialmente diseñada llamada en japonés susuri. Sobre estas piedras se vierte un poco de agua y sobre estas se muele la pastilla, deshaciendo poco a poco la tinta. Actualmente es habitual el uso de frascos de tinta china ya preparada. La tinta china es bastante estable químicamente. Esto hace que permanezca inalterable en el tiempo y no pierda intensidad con la exposición prolongada a la luz. El grafito es uno de los modos en que se presenta el carbono, un mineral que por su pureza, estabilidad y flexibilidad tiene participación en muchísimas industrias. El grafito es un elemento y no un compuesto. Es de color gris muy oscuro con brillo metálico, refractario y se exfolia con mucha facilidad. Una de las propiedades químicas del grafito es su resistencia a altas temperaturas, hasta 3000 grados. Es anticorrosivo, incombustible, inerte y antimagnético. Se relaciona directamente con el diamante. De hecho, el grafito y el diamante son las dos formas minerales del carbono, aunque sus estructuras son opuestas.
El grafito se podría decir que es el mineral más blando conocido y el diamante el más duro. Pero el grafito podría convertirse en diamante. Si un meteorito impactara sobre la Tierra cerca de un yacimiento de carbono, la presión y las temperaturas extremas convertirían el grafito en diamante. O sea, si regalo un lápiz, sería como regalar un anillo de diamantes. El grafito se extrae de yacimientos naturales, pero también puede crearse artificialmente, mezclando un porcentaje de carbón con arcilla y agua. La pasta resultante se moldea y se hornea a altas temperaturas. Este tipo de grafito artificial lo utilizaban Ingres, Delacroix, Corot y Degas. La dureza o suavidad del lápiz se pueden determinar mediante la cantidad que se añade de arcilla y grafito en la mezcla. Existen 20 grados de durezas diferentes en los lápices, desde el más suave, el 9B, al más duro, el 9H. H significa duro, por su sigla en inglés hard, y B significa negro, también por su sigla en inglés black, siendo el HB y el F valores intermedios. Resultado. El grafito es un mineral que la propia Tierra nos ofrece. Sus propiedades hacen que pueda utilizarse directamente y a partir de su descubrimiento resultó imprescindible para el desarrollo industrial e intelectual del ser humano. Punto para el grafito. Round 3. Aplicación. La mayor ventaja de la tinta china es la posibilidad de crear sombras y matices en distintas tonalidades. Un modo muy común de aplicarla es la aguada, que consiste en mezclar agua y tinta en distintas proporciones para obtener diversos tonos de gris, en el caso de utilizar tinta negra como base. Se aplica con pincel y lo complejo de esta técnica es saber diluir correctamente la tinta. Otra manera de utilizarla es con el llamado trazo corto. Este término se refiere a algo muy parecido a dibujar como se haría con un lápiz. La diferencia radica en el tipo de instrumento que se utilice, tradicionalmente un plumín. Se aplican tramas haciendo las líneas muy juntas en las zonas de oscuridad y líneas más separadas en las zonas de luz. También la tinta es ideal para trabajar con alto contraste, cuando se logra el tono más oscuro, el negro, y el más claro, el blanco, sin hacer pasos intermedios. No hay tonos de grises ni el intento de difuminar. El grafito tiene múltiples usos, no solo en el dibujo. Como material refractario comenzó a utilizarse antes de 1900. Pintando el interior de un molde con el propio grafito y dejándolo secar se formaba una fina capa que favorecía la separación del objeto fundido después de que el metal caliente se hubiese enfriado. Se utiliza también para construir el ánodo de todas las principales baterías. Con el crecimiento de los dispositivos electrónicos portátiles, como por ejemplo los teléfonos celulares, ha aumentado la demanda de baterías. Se calcula que las baterías de los vehículos eléctricos aumentará visiblemente la demanda de grafito. Por ejemplo, una sola batería de iones de litio en un automóvil completamente eléctrico podrá contener hasta 40 kilogramos de grafito. El grafito natural se utiliza en pastillas de freno para vehículos pesados, no automóviles. Al deslizarse las capas fácilmente en el grafito, resulta ser un buen lubricante sólido. Se utiliza en la fabricación de diversas piezas en ingeniería, como pistones, juntas, arandelas, rodamientos, etc. Por último, y lo que más nos importa a los artistas, es la fabricación de lápices para dibujar. La capacidad de dejar marcas en el papel y otros soportes dio su nombre al grafito, que deriva de graphein, que significa escribir o dibujar en griego antiguo. Hoy en día, los lápices siguen siendo un mercado pequeño pero significativo para el grafito natural. Alrededor del 7% del millón de toneladas producidas anualmente se utiliza para hacer lápices. Resultado. Sin duda el grafito tiene múltiples aplicaciones prácticas, y hablando específicamente de los lápices, como instrumento debe ser uno de los más utilizados en todo el mundo, por todo el mundo, y en el caso de los artistas, ofrece infinidad de matices, trazos y posibilidades para poder expresarse. Punto para el grafito. Round 4. Influencia. Con respecto a la tinta china, desde hace varios años Occidente ha estado nutriéndose del arte oriental. Numerosos artistas procedentes de muchas latitudes han sido deslumbrados por los paisajes artísticos de Japón, India y China. Lo que los artistas han encontrado allí es esencial, especialmente en la aplicación de la pintura a la tinta. La expansión del interés en el arte oriental ciertamente refleja una situación geopolítica. Coincide con la expansión de las relaciones comerciales y culturales entre Oriente y Occidente, además de la apertura de China al mundo. A finales del siglo XIX, los artistas impresionistas y postimpresionistas han tenido gran interés en los grabados japoneses. En la década del 50, los expresionistas abstractos se sintieron atraídos por la caligrafía china y el budismo zen. Ahora, el arte japonés, indio y chino, así como el arte del Medio Oriente, son parte de la cultura occidental, y todos están siendo explorados al mismo tiempo.
Desde su descubrimiento, el grafito ha acompañado en multitud de tareas a la humanidad durante varios siglos. Si hablamos específicamente del lápiz, se ha convertido en una herramienta a la que en general no se le presta ninguna atención, pero que es omnipresente. Nos ayuda en esa multitud de tareas cotidianas como una extensión de la mano. No debe haber niño en el mundo que no haya tenido alguna vez un lápiz en la mano, con el cual se haya expresado libremente, aún antes de hablar y caminar. Para la mayoría de los artistas pictóricos constituye prácticamente la materia prima de su obra. Todos los grandes maestros lo han utilizado alguna vez, para bocetar, plasmar ideas. Muy pocos debe haber que no tengan un pequeño cuaderno encima todo el tiempo y un lápiz a mano para trazar esas líneas básicas que eventualmente se transformarán en una obra de arte. Resultado. Ambos materiales han dejado su marca en la historia de la humanidad. La tinta posiblemente desde el resultado de su uso, proveniente principalmente de Oriente. En el caso del grafito, su influencia se basa más en el material en sí mismo que en el modo de utilizarlo, lo que lo convierte en un elemento universal conocido y usado por absolutamente todos. Diría que este round va también para el grafito. Resultado final. De antemano podría pensarse que sería una lucha más reñida entre estos dos materiales, pero luego de analizarlos, indudablemente hay un claro ganador. El grafito. Aprovecho para invitarlos a que se suscriban, dejen un comentario, den un like y toquen la campanita para recibir la notificación de nuevos videos. Un saludo y hasta la próxima.